Vamos a tener abiertas nuestras Biblias en Hechos capítulo 8, versículo 13. Hechos capítulo 8, verso 13. Y dice así: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Al ver la manera poderosa en que Dios usaba a Felipe haciendo milagros y señales, dice que este hombre, Simón, estaba atónito, estaba sorprendido por la manera en que Dios estaba actuando a través de la vida de Felipe. Pero esta sorpresa que tenía esta palabra, que estaba atónito, no era una sorpresa grata. No era que él estaba contento, no, Simón no se alegraba cuando estaba viendo que Dios usaba a Felipe y la iglesia estaba creciendo y Dios estaba haciendo grandes cosas. Esta palabra aquí de que Simón estaba atónito, estaba sorprendido, no era una sorpresa grata, sino que era una sorpresa amarga. Simón estaba observando y sentía en su corazón un dolor cuando veía que Dios estaba usando a Felipe como lo estaba haciendo. Simón sentía un dolor en su corazón porque Felipe era usado por Dios para grandes cosas. Un principio que podemos sacar de aquí, el primer principio, es que la envidia, ¿qué es? La envidia es el dolor que se siente cuando al otro le va bien. Es el dolor que uno siente cuando a la otra persona le va bien. Cuando Dios bendice a alguien más que a ti, cuando Dios honra o levanta a otro más que a ti, cuando a tu compañero de trabajo le aumentan el sueldo y a ti no, cuando a tu compadre Dios lo bendice con algo especial y mucho más que a ti. Cuando eso sucede, hay dos caminos aquí. O tú te alegras de corazón y le dices, te felicito, estoy contento de que te aumentaron el sueldo, estoy contento de que te ha ido bien y estoy contento de que Dios te honró. O sientes un dolor adentro. Una tristeza, un sentimiento de dolor adentro que te impide contentarte. Ese dolorcito, la Biblia lo llama envidia. Y eso es lo que tuvo Simón. En el versículo 18 y 19 dice así, versículo 18 y 19, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí ese poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Simón veía todos los días cómo Dios hacía muchos milagros por la mano de Felipe, y él veía muchas maravillas a través de su amigo Felipe, y él pasaba día y noche junto con él observándolo todo. Y de repente empezó a pensar un día, ¿por qué Dios lo usa a Felipe y a mí no? ¿Y qué tiene Felipe que yo no tenga? Entonces empezó a revolverse algo en su corazón y ese dolorcito que él sentía se empezó a transformar en rencor. Y él empezó a querer también tener esa misma autoridad, ese mismo poder que Felipe tenía. Y así es la envidia. Comienza con un pequeño descontento cuando al otro le va bien. Y es una pequeña semilla muy chiquita que tú no te das cuenta, que está allí en tu corazón. Y cuando pasa el tiempo, eso crece y se transforma cada vez más en enojo y en amargura, y como un árbol que echa raíces y saca ramas, se hace más grande y más grande y más grande. Y dice la Biblia que Simón llegó a tener no una raíz de amargura, era un árbol de amargura lo que tenía, porque él en su corazón tenía una ambición y un deseo de tener lo que Dios no le había dado. Es por eso tan importante que nosotros aprendamos a detectar con ayuda de Dios cuando esa pequeña semilla de dolor o descontento frente al bien del hermano, nuestro corazón reacciona o se duele. Es bien importante que aprendamos a saber cuando
por pequeño que parezca, una pequeña semillita de envidia surge en nuestro corazón. ¿Se dan cuenta cómo no es tan fácil decir la envidia no es mi problema? ¿Cuántas veces nos pasa como a Simón? Y en ese momento, si uno lo deja crecer, se convierte en un árbol que echa raíces y echa ramas y empieza a cavar en nuestra vida. La Biblia muestra una persona llamada Juan el Bautista, que para mí es un ejemplo de una persona con un corazón libre de envidia. Yo admiro a Juan porque él dice que Dios lo llamó para predicar la palabra de Dios y a predicar al Salvador, predicar arrepentimiento y el Salvador que iba a venir. Pero el ministerio de Juan fue un ministerio difícil. Juan no la pasó bien. Desde que nació y hasta que murió, su ministerio fue un ministerio difícil. Él no vivía en lugares cómodos, él vivía en el desierto, él vestía lo que tenía así nomás bien rústico, comía los animales que estaban allí, las langostas que estaban en el desierto, se alimentaba de la miel que encontraba por ahí, pero su vida estuvo en predicar arrepentimiento y predicar a uno que venía detrás de él y que era mejor que él. Y eso es lo que hizo. Y él dijo, yo vengo a predicar de alguien que no soy digno ni siquiera de atarle el cordón de su zapato. Y al final de su ministerio, cuando Juan está por terminar ya su ministerio, es encarcelado. Lo mandan a la cárcel y lo maltratan. Y estando en la cárcel, Juan empieza a preguntarse, ¿será que estoy en lo correcto? ¿Será que estuve en lo correcto? Y él escucha, porque la gente comentaba de grandes cosas que estaban pasando. Entonces lo que Juan hace es manda a sus amigos y le dicen, vayan y pregúntenle a Jesús, ¿eres tú el que iba a venir o tenemos que esperar otro? Y Jesús le contesta a los discípulos de Juan, le dice, vayan y cuéntenles. Los ojos ven, los ciegos ven, los cojos andan y cuéntenles de las maravillas que están sucediendo. Entonces los amigos van y le dicen a Juan, ¿sabes qué? Dios está haciendo esto y estas maravillas. Ciegos están viendo, cojos están caminando, Dios está haciendo grandes cosas. Y estos discípulos y a este Jesucristo, Dios está levantando con un ministerio poderoso. Juan podría haber dicho, ¿y qué de mí? Y yo que vengo bregando tanto tiempo, ¿no? Y miren esos discípulos comiendo comida rica, sentándose con sus amigos, predicando y teniendo todo el favor de Dios y sucediendo grandes cosas, cuando en mi ministerio no hubo nada de eso. Pero Juan escucha esas noticias y dice que al oír eso su corazón se llenó de alegría. Y dijo, ¡yush! Sigamos adelante entonces, estamos en lo correcto. Y él terminó sus días, aunque le cortaron la cabeza, con gozo. Él tenía un corazón capaz de alegrarse porque el reino avanzaba. Era un corazón limpio de la envidia. Y por eso Dios dice que no se levantó otro profeta como él en toda la historia. Y al oír eso, su corazón se llenó de alegría y él realmente tenía un corazón libre de amargura y libre de envidia. Yo admiro eso de Juan, la capacidad de alegrarse cuando el reino avanza. El apóstol Pablo decía, algunos predican a Cristo por contienda y por añadir aflicción a mí, pero yo me gozo de todas maneras porque el evangelio es predicado. Pablo no se sentaba en la cárcel a lamentarse de todo el daño que le hacía a la gente, sino que él decía, yo me gozo porque el evangelio es predicado de todas formas. Él se alegraba porque el reino de Dios avance. Tú, cuando Dios levanta a otras personas, cuando Dios bendice a otras personas, te alegras de corazón porque el reino de Dios avanza y porque Dios está haciendo grandes maravillas y grandes cosas, o como Simón te quedas maquinando, ¿qué puedo hacer yo para tener más? Simón pensó así. Versículo 20, Hechos 8, versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Un principio de aquí es que la bendición de Dios no se compra. Cuando Dios bendice a alguien, no es porque es más lindo que tú. Cuando Dios levanta a alguien, no es porque es más bueno que tú.
Cuando Dios honra a alguien, no es porque le gusta más que a ti, es porque Él quiere. La Biblia dice que no hay manera, no hay nada que nosotros podamos hacer para comprar el favor de Dios. Simón estaba muy equivocado pensando que sacando unos pocos pesos de su bolsillo, él iba a conseguir de Dios algo. Y ese es el error que muchas veces nosotros caemos. Pensamos que porque el otro es más o tiene una gracia especial, Dios le da. Y entonces empezamos a sentir ese descontento. Pero cuando uno se da cuenta de que Dios reparte como Él quiere, te vas a dar cuenta que el otro no hizo nada para merecer eso, solamente Dios repartió como Él quiso. Yo muchas veces, hermanos, me he preguntado, Señor, ¿por qué yo no puedo tocar el piano como Ángel? Y Dios me ha respondido, porque en la congregación ya hay un ángel y no hace falta otro. No. Él quiso repartir, a unos le dio y a otros no. Y a veces le he dicho, Señor, ¿pero por qué yo no puedo cantar bonito? Y el Señor me ha dicho, tú no necesitas cantar bonito, yo te di un esposo que canta bonito y no te hace falta, entonces te dio otras cosas. Y uno empieza a pensar que Dios repartió como Él se le dio la gana, como Él quiso. Y entonces uno empieza a decir, ¿y qué es lo que me ha dado a mí? ¿Qué es lo que Dios me dio a mí de único, de lindo, de grande? Y uno empieza a contentarse. Y dejas de pensar en lo que tiene el otro. Y así, en ese darle gracias, cuando empiezo a darle gracias al Señor por lo que Él me ha dado a mí, y uno empieza a valorar lo que Dios repartió como Él quiso. Es increíble, hermanos, ver cómo todos somos tan diferentes y donde cada uno tiene algo especial que recibió del Señor. Dos personas no son iguales. Miren, Diego y Cristian no son iguales. Yoshi y Keia no son iguales. Y Antonio y José tampoco son iguales, aunque se parezcan mucho. Son cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, somos únicos delante de Dios. Y Dios nos ha dado preciosas cosas a cada uno de nosotros. Probablemente Dios había repartido en los discípulos y en cada uno cosas especiales, cosas buenas. Pero aquí Simón estaba mirando lo que Felipe tenía y empezó a amargarse su corazón. Cuando uno empieza a mirar lo que el otro tiene, algo sucede en el corazón. Ustedes pueden observar dos chicos pequeños y tú le das a uno un juguete y está contento, uno de 3 años más o menos, está feliz ahí jugando. Y a su hermano le das otro juguete diferente y de repente deja de mirar lo que tiene y mira lo que el otro tiene y ya suelta y quiere lo que el otro. ¿No es así como los niños actúan? Así funciona la envidia. Cuando uno mira lo que el otro tiene y le parece más lindo. Y cuando uno empieza a mirar lo que el otro Dios le ha dado a la otra persona, en el corazón surge un enojo. Surge primeramente un enojo hacia Dios. Simón estaba primeramente enojado con Dios. ¿Por qué? Porque él sentía en su corazón que Dios era injusto. No le había dado a él el poder que le había dado a Felipe. Él era mago, él engañaba a la gente con poder satánico y la gente lo seguía y lo admiraba porque dice que todo el pueblo había llegado a creer que él era una persona grande. Él tenía la admiración de toda la gente porque los tenía engañados. Pero un día Dios abrió los ojos de la gente y Dios a través de su palabra y a través de los discípulos, a través de Felipe, Dios empezó a abrir los ojos de las personas. Y la gente que tanta admiración tenía por Simón, de repente empezaron a admirar lo que Dios estaba haciendo. Y él sentía que alguien se estaba llevando su público y algo empezó a revolver en su corazón. Entonces él sentía enojo hacia Dios porque Dios era injusto. La persona envidiosa en el fondo está pensando que Dios se equivocó, que es injusto. ¿Cómo no me ha dado a mí lo que yo merezco? ¿Cómo no me ha repartido a mí y a él sí? El envidioso está de verdad pensando que Dios es injusto. El hijo que piensa que tiene envidia de su hermano está pensando que su papá o su mamá son injustos, que no le dan a él tanto como a su hermano. Por eso hay envidia. Y cuando nosotros tenemos envidia, estamos enojados con Dios porque pensamos que Él es injusto, que no nos dio lo que nosotros merecíamos. Y cuando surge esto también, el enojo es hacia el hermano, ¿no? Porque yo pienso que Él me ha quitado algo que me corresponde, que Él tiene
algo que me pertenece. Pero la Biblia dice en Hebreos 12, versículo 15, miren bien, hermanos, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que alguno deje de alcanzar la bendición de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando tú empiezas a envidiar a algo o a alguien, dice que dejas automáticamente de alcanzar la bendición de Dios. Qué triste es que la bendición que Dios tiene para ti, tú no la puedes alcanzar porque tu corazón está enojado. Y aquí le dice Simón, versículo 21, tú no tienes parte ni suerte en este asunto, Simón, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Quiere decir, tú no tienes nada que ver con esto, tú no tienes parte en esta bendición que estamos todos disfrutando, estás en otro canal, Simón. Tú no estás entendiendo cómo es la cosa. Y la persona amargada y la persona envidiosa está en otra onda. Está en otro canal, no está entendiendo realmente la alegría y la bendición que todos allí, Felipe y todo lo que miraban, estaban disfrutando. ¿Ustedes pueden imaginar el gozo que había en Samaria? ¿Cuántas personas enfermas estaban siendo sanadas? ¿Cuántas personas que estaban sin esperanza estaban creyendo y tenían nueva vida? Había una alegría y una fiesta en Samaria que de lejos venían para mirar lo que estaba pasando allí. Y Felipe estaba allí mirando todo eso. Y Simón estaba al ladito nomás, también mirando todo eso. Pero ambos sentían diferentes cosas. Felipe sentía gozo y Simón sentía amargura y tristeza. Aquí la cosa que podemos aprender es que la persona que envidia no puede alcanzar la bendición de Dios. Versículo 21 y 22 dice, tú no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Simón estaba allí y la persona amargada, envidiosa, contamina a los demás. Por eso aquí le dice Felipe, tú tienes que arrepentirte. Una cosa que podemos observar es que toda persona que ha permitido crecer ese dolorcito, esa envidia en su corazón, termina amargando a los que están alrededor. Cuando tú veas una persona amargada y tú te pasas con esa persona un par de semanas nomás, tú vas a terminar amargado como esa persona. Es increíble, se contagia más rápido que la lepra. La amargura es algo que se contagia, pero fácilmente. Y tú has visto, desde que está con el fulano o la fulana, cambió totalmente, se amargó, se malogró. ¿Por qué? Porque la amargura y la envidia se contagia. Por eso dice, tengan cuidado, no sea que entre ustedes le brote alguna raíz de amargura y por esa muchos sean contaminados. Por eso la palabra Dios dice que tenemos que cuidar nuestras vidas. En Proverbios dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay muchos cristianos que viven vidas muertas. ¿Por qué? Porque no guardaron su corazón. Versículo 23 dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. En hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Así estaba, en amargura y en prisión de maldad estaba Simón. Cuando Simón llegó a este punto de estar envidioso, él ya era esclavo de Satanás. Cuando una persona ha permitido ya llegar a este punto, crecer la amargura, la envidia en su corazón, ya eres preso de Satanás. Y hay una sola salida para esto, y es arrepentirte. Es ir al Señor para que el Señor te limpie, te perdone y te ayude a sanar. Si no lo haces, vas a acabar en lo peor. Tenemos dos historias en la Biblia de personas que terminaron muy mal. Caín y Abel, dos hermanos
Caín sintió envidia de su hermano Abel porque las obras de su hermano eran justas y las de él no. Tuvo celos y terminó matando a su propio hermano. Y Saúl y David. Saúl había sido coronado rey, Dios lo había amado, lo había coronado, pero Saúl tuvo celos de David, que era solo un muchacho, y dice que eso llenó de amargura su corazón y comenzó a buscarlo para matarlo, y allí perdió toda la bendición que Dios le había dado. La amargura, si no se quita del corazón, te conduce siempre a lo peor. Había una vez 2 hombres que eran enfermos, estaban muy enfermos en un hospital. Y estaban compartiendo una habitación de 2 personas allí en el hospital. Y el cuarto era pequeño y había 2 camas y una ventana. Estos 2 hombres, como tenían problemas físicos muy graves, no podían moverse de su cama. Uno de ellos, solamente 1 hora al día, se le permitía sentarse en la cama para drenarle el líquido de sus pulmones. Y el otro tenía que estar todo el tiempo acostado sin poder moverse. Y el que se levantaba 1 hora por día, se sentaba 1 hora por día sobre su cama para que le hagan el tratamiento, estaba del lado de la ventana de la habitación. Así que, como estaban internados, se hicieron muy amigos y empezaron a conversar sobre muchas cosas. Y cada día, el que estaba frente a la ventana, cuando se sentaba para que le hagan su tratamiento, él pasaba el tiempo contándole a su amigo lo que veía afuera en la ventana. Y el otro empezó a esperar esa hora, porque al parecer esa ventana daba a un parque que tenía un lago grande, donde había patos, cisnes, donde los chicos jugaban, y había flores y gente que jugaba al fútbol, árboles, y una vista preciosa del fondo de la ciudad, más allá. Y el enfermo que estaba acostado escuchaba toda esa descripción y se lo podía imaginar, y disfrutaba de cada detalle. Como hoy un chico casi se cae al lago, como un perrito corría a su dueña, como todo lo que pasaba allí, él podía imaginárselo cuando a su amigo se lo contaba con tanta emoción y tanto cariño. Un día, el que estaba del lado contrario a la ventana, un día empezó a pensar, ¿por qué siempre tiene que ser él el que tenga el placer de ver la ventana? ¿Por qué no tengo yo derecho un poquito a mirar todo lo que él ve? Y enseguida trató de sacar ese pensamiento de su cabeza, diciendo, no, mi amigo me ama, me quiere y encima siempre se toma el trabajo de contarme para que yo me ponga contento. Y trató de desechar ese pensamiento. Pero al día siguiente volvió a pensar, ¿y por qué siempre él es el que puede mirar y no yo? ¿No tengo acaso el mismo derecho? Y empezó en su corazón a crecer una pequeña semilla de envidia hacia su amigo. Y empezó eso a transformarse en una raíz de amargura y él llegó a estar amargado, porque el otro tiene lo que yo no tengo. Una noche, mientras estaba él despierto, escuchó que su compañero empezaba a toser y se estaba ahogando con el líquido y estaba desesperadamente tratando de buscar el botón para llamar a la enfermera. Y él escuchó que eso pasaba y no hizo nada. Se quedó esperando, al rato su amigo siguió tosiendo y más, y él se quedó mirando el techo y no hizo absolutamente nada para ayudarle. A la mañana siguiente viene la enfermera y encuentra que su amigo estaba muerto, y entonces se lo llevaron calmadamente sin decir nada. Tan pronto como pasó el tiempo, unas semanas, un tiempo prudencial, el hombre preguntó si podían ponerlo en la cama que estaba del lado de la ventana. Y le dijeron que no había ningún problema, así que lo pusieron en la cama que estaba junto a la ventana y le dijeron que se quede tranquilo y no se mueva porque él estaba grave. Pero ni bien los enfermeros se fueron, el hombre lo que hizo es hacer un gran esfuerzo para poder asomarse a la ventana, que por fin había conseguido. La ventana daba a una pared de ladrillos. ¿Se dan cuenta hasta dónde el corazón humano puede llegar a hacer crecer la amargura? Y este hombre allí se había dado cuenta en dónde estaba su corazón. La envidia y la amargura son así. Empiezan pequeños y tienen que ser cortados de raíz de nuestras vidas, porque si no van a crecer como sucedió con este hombre. Y así estaba Simón. Así
estaba Simón. Versículo 23 dice, y él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ahora, tú puedes decir, ¿pero esto puede pasarme a mí? Yo te vuelvo a preguntar. Cuando Dios bendice al otro, cuando al otro le va bien, ¿puedes gozarte de corazón o sientes un dolorcito adentro o una incomodidad? Eso significa que hay envidia. Versículo 24 dice así, versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad por vosotros, por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Simón tenía que arrepentirse. Hay esperanza, hay una salida para esto. Había esperanza para Simón. ¿Cuál era? Tenía que arrepentirse. Dios siempre da salidas. No importa cuán estés hasta el fango, ni cuánto hayas caído. No importa cuán amargado hayas llegado a estar. Dios siempre te da una salida. Y esa salida es el arrepentimiento. Nadie más podía hacerlo por él. Nadie más se podía arrepentir por él. Eso era algo que él solito tenía que hacer. Cuando el Señor te hable sobre algo, cuando Dios te muestre que lo que hay en tu corazón, ve a los pies de la cruz y pídele al Señor que te perdone, confiésale con nombre y apellido tu pecado y deja que el Señor te diga, yo te perdono, yo no quiero que vivas así, yo te amo y yo quiero limpiar tu corazón. Hay una manera de escapar de la envidia y es ir a los pies de la cruz. Una segunda manera es pedir, Dios bendice a esa persona. Bendícela más, Señor, más bendícela todavía. Y ahí uno morir a uno mismo. Dios a veces va a permitir que las personas a tu alrededor prosperen y lo va a hacer a propósito. ¿Sabes para qué? Dios va a hacerlo a propósito para que te des cuenta lo que hay en tu corazón. Va a haber veces en que tú vas a estar con problemas hasta la cabeza y vas a ver al que está al lado tuyo que le va muy bien y nunca tiene problemas. Y Dios va a permitir eso para probar tu corazón, para que tú puedas saber lo que hay acá adentro y tú no te puedas engañar y tú puedas quitar de eso de tu vida y rendirlo delante de la cruz. Hay una forma muy buena para huir de la envidia y es dar gracias por la cruz. Cuando uno medita en la cruz de Jesús y en el precio que el Señor pagó por cada uno de nosotros, cuando piensas en lo que el Señor sufrió por ti y lo mucho que el Señor te ama, ahí empiezas a sentir que tú eres especial. Cuando tú te das cuenta que aunque tú fueras el único pecador, Dios hubiera muerto por ti, hubiera dado su vida por ti, empiezas a entender que tú eres una persona especial, que no hay otro como tú, que Dios te ama. Y cuando tú te empiezas a sentir que eres especial para Dios, es como sumergirte en un río de agua fresca, ¿no? Que te limpia, se lleva todo enojo, toda tristeza, todo enojo, toda amargura. Y te das cuenta que nada de lo que las personas tengan o te den puede llenar tu corazón, solamente el Señor. Así que no vale la pena estar mirando a otros. Necesitamos dar gracias al Señor por la cruz de Jesús. Ahora, esto cuando uno tiene el problema de la envidia. ¿Qué hacer cuando tú eres envidiado? ¿Qué hacer cuando tú eres envidiado? Versículo 25 dice, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones a los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Qué tiene que ver este versículo con los anteriores? Aparentemente nada, pero sí nos da una respuesta. Pedro, Felipe y los discípulos no se quedaron atrapados con la amargura y la envidia de Simón. No se quedaron allí atrapados con esa envidia. Dice que lo que hicieron es que siguieron adelante mirando al Señor. Cuando alguien te envidia y procura hacerte daño y te persigue como Saúl persiguió a David, eso te pega y te duele. Si tú te quedas con ese dolor, te vas a amargar y te vas a quedar preso y atado a esa persona.
Pero David lo que hizo es poner sus ojos en Dios y seguir para adelante. Y aquí los discípulos hicieron exactamente lo mismo. No se detuvieron a quedarse ahí en la amargura, sino que ellos miraron para adelante y siguieron adelante con lo que Dios les había dado por hacer. ¿Qué hicieron? Le dijeron, bueno, Simón, es tu problema, ya sabes lo que tienes que hacer, te arrepientes, si no quieres, allá tú, buenas tardes. Y se fueron. Y cuando uno hace eso, es libre. Hay que aprender a no atarse a la amargura de las personas, sino a poner nuestros ojos en el Señor y seguirle a Él y nada más. Y eso es lo que hicieron los discípulos. Así que cuando una persona te tiene envidia y habla mal de ti a otros o hace todo lo que pueda hacer para perjudicarte, no te quedes allí preso de esa amargura, ni te enojes, ni procures defenderte. Haz lo que hizo Felipe, sigue para adelante. Mira al Señor y sigue con lo que el Señor quiere que hagas. No te detengas porque no vale la pena. Felipe no se puso a decir, ¿qué? ¿Qué está diciendo Simón de mí? ¿Qué dijo? ¿Qué habló? ¿Qué te dijo de mí? No, Felipe no perdió tiempo, siguió adelante con lo que el Señor tenía. Y así es como nosotros debemos hacer. Si nos enojamos, si reclamamos, si defendemos, si respondemos, nos vamos a amargar nosotros también. Déjalo, suéltalo y tú sigue a tu Señor. Y el Señor te hace libre. Y la palabra dice que Dios nos hizo libre y no tenemos que hacernos esclavos de los hombres. Así hizo David con Saúl. Hay un versículo que a mí me gusta mucho, no es necesario que lo busquen, está en el Salmo 65, versículo 9, que dice, Dios, tú visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas. El río de Dios lleno de aguas. Esto habla de la presencia de Dios. La presencia de Dios es como un río. Y cuando tú con tu dolor vienes delante del Señor, es como un río que se lleva todo, te refresca, te renueva y te da vida. El río de Dios lleno de aguas. Y hay momentos en nuestra vida que nosotros podemos ir con la palabra delante del Señor y decir, Señor, este río de Dios lleno de aguas, yo quiero que lo traiga sobre mi vida. Yo quiero refrescarme en tu río. Hay un autor llamado John Eldridge que escribió un libro que se llama Salvaje de Corazón, que es un libro interesante que habla de los varones y muy útil para las mamás que están criando varones, como yo. Y este autor cuenta que cuando él era chico, él solía jugar como hacen los muchachos, cerca de los ríos, cerca de su casa, en Oregon, en Estados Unidos. Y dice que allí hay ríos que a los costados, que terminan en el mar, en el Pacífico, y a los costados hay acantilados. Son ríos que corren entre acantilados, ¿no? Y él dice que pasaba su niñez, dice, yo pasaba allí mi niñez nadando y recogiendo moras. Y me encantaba el nombre que los cazadores franceses le habían dado al río. El río se llamaba Río Bribón. Y eso le daba una traviesa bendición a mis aventuras allí, porque yo era un bribón en el bribón. Él dice de esta forma, el lanzarse desde esos acantilados es uno de los deportes favoritos mío y de mis hijos, especialmente cuando el tiempo es seco y caluroso y el clavado se hace desde una altura suficiente para quitarnos la respiración y para sumergirnos en el agua cálida de la superficie y después más en el fondo donde es oscura y fría. Y es tan fría al fondo que hay que salir a la superficie al sol dando boqueadas. Este acantilado se llama Jumping Rock, está situado por encima del río y tiene una altura de una casa de 2 pisos o de algo más. Es tan alta que uno puede tirarse hacia el río, lanzarse y contar hasta 5 antes de caer al agua. Dicen que en una piscina normal, bien alta, uno se tira y no puede contar hasta 2 que ya está en el agua. Ahí podía contar hasta 5. Hay una facultad en el cerebro humano que hace que todo acantilado parezca tener el doble de altura cuando se mira desde arriba hacia abajo. Entonces tú miras hacia abajo y adentro todo en ti te lleva a decir lo siguiente: no se te ocurra saltar. Pero usted no hace caso y se lanza a la mitad del cañón
Y esa caída libre lo hace sentir como si tuviera todo el tiempo del mundo, mientras que todos sus sentidos están bien alertas, mientras se sumerge en las frías aguas de abajo. Pero después de este primer salto, usted siente que tiene que hacerlo otra vez. En parte porque no puede creer que lo haya hecho, y en parte porque el temor ha dado paso a la emoción de la libertad experimentada. Dejamos entonces que el sol vuelva a calentarnos y después perdemos el miedo y nos tiramos una y otra vez. Yo quiero vivir toda la vida de esa misma manera. Quiero amar con mucha mayor entrega y no seguir esperando que los demás me amen a mí primero. Quiero lanzarme como a este río, a un trabajo creativo digno de Dios. Cuando tú aprendes a lanzarte al río de Dios lleno de aguas, a esa presencia que te consuela, que te levanta, que te anima, que te reconforta, que te da valor, al principio puede darte temor. Al principio puede que pienses, no, pero ¿qué va a cambiar las cosas? Pero una vez que tú has experimentado lo que es este río de Dios que te revivifica y te da libertad, ya no hay nada que sea igual. Ya no hay ninguna persona que pueda llenar tu vida. Ya no hay ninguna cosa que te pueda hacer feliz, más que la presencia de Dios. Y necesitamos, hermanos, aprender a sumergirnos en ese río de Dios que nos haga sentir libres del engaño, de la envidia, de la amargura y de muchas cosas que tenemos en la vida. La palabra de Dios promete que ese río de Dios lleno de aguas está disponible para cada uno de nosotros.